Feliz sábado, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana que Dios nos ha dado. ¿Cuántos lo creemos así? Es una hermosa mañana. Cada día que Dios permite que nosotros veamos la luz de un nuevo día, se refleja el amor y la misericordia de nuestro Creador para con nosotros. Y por eso estoy agradecido con nuestro Dios, porque Él está lleno de amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Y le agradezco a Dios por todas las visitas que tenemos. Yo creo que cada visita que nos visita, son las flores que embellecen el jardín de nuestro Dios. ¿Cuánto lo creemos así? De los miembros. No que son más importantes para Dios. Todos somos especiales para Cristo, porque Él murió por todos. Él derramó su sangre y dio su cuerpo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero a nosotros como miembros de iglesia, yo creo que nos alegra en lo especial el tener visitas en nuestro medio. Así es que le doy gracias a Dios por todas esas bendiciones. Y yo creo que nuestros hermanos también están agradecidos con nuestro Dios, ¿verdad? Amén. La autocrucifixión. Lamentablemente, hermanos, a nuestro yo no le agrada el sacrificio propio. A nuestro yo no le agrada el tener que permanecer muerto. La crucifixión del yo no es una operación única. Por eso Pablo declaró allá y él dice, todos los días necesito morir. Cada día. La muerte de hoy no me sirve para mañana. Cada día, dijo Pablo, muero. La crucifixión del yo, hermanos, está ligada al arrepentimiento tanto al comienzo de la vida cristiana como a lo largo de ella. Y cuando Cristo llama a un hombre, a una mujer, a un joven, a una jovencita, o a un anciano aún, que todavía no ha entregado la vida a Cristo, a Él, o a un cristiano que lleva muchos años en la vida cristiana, pero que sin embargo no ha entregado, no se ha rendido completamente a Dios, a Cristo, no se ha sometido, Cristo le pide que venga y que muera. Parece que se oye muy terrible, ¿verdad? Que Cristo llame a un ser humano y le pida que venga y que muera. Pero es la realidad lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que morir. ¿Para qué? Para poder vivir. Leemos ahí en Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35. Y nos dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero ¿qué dice la segunda parte? Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, dijo Jesús, la salvará. Si vemos ahí en Marcos 8:34, tristemente es una realidad que pasa en muchas de las vidas de los cristianos de este tiempo. Siguen a Jesús, pero sin antes negarse a sí mismo, sin antes tomar su cruz. Puede hacer que eso pase en nosotros, hermanos. Pero en la parte segunda dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida. La pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos hacer morir? La respuesta del Nuevo Testamento es que necesitamos hacer morir aquella vida que está centrada completamente en el yo. Esa vida donde el yo quiere tomar la preeminencia. Esa vida donde el yo quiere tomar el primer lugar en todo y en todas las cosas. Esa vida donde el yo quiere ser el presidente. Esa vida donde el yo, hermanos, quiere ser el gobernador de todo el reino de la ciudadela del alma. A esa vida es que se nos pide
que todo el que pierda su vida, la hallará. La vida centrada en el yo. La pregunta clave que nosotros debemos hacernos, y debemos hacernos cada uno de nosotros, y cada día, es, ¿a quién pondré en el trono de mi vida? Esa es la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros, cada día. ¿A quién voy a poner en el trono de mi vida? ¿A mi yo o a Dios? ¿A mi voluntad o a la voluntad de Dios? ¿A mis planes o a los planes de Dios? Es una pregunta muy importante que nosotros debemos hacernos. Cuando nosotros, hermanos, nos enfrentamos cara a cara con las demandas de Cristo, o debo crucificarlo a Él o dejar que Él me crucifique a mí. No hay término medio. Tenemos que entender esto. No hay término medio. El pecado que se origina en la voluntad centrada en el yo, a pesar, hermanos, a pesar de que el pecado tuvo o tiene un nacimiento natural, no muere de muerte natural. No muere por anciano, no muere de un ataque al corazón o por un accidente o una enfermedad. En cada caso de cada uno de nosotros, tiene que ser moralmente sentenciado y condenado a muerte. Esta sentencia es un acto de la voluntad bajo el impulso del poder del Espíritu Santo. Esta sentencia, o que el pecado podamos darle muerte, solo es dándole con el marro y el martillo del poder de la palabra de Dios todos los días, todos los días. Si nosotros dejamos pasar un día sin darle muerte al yo, ese yo se va a ir fortaleciendo, se va a ir engrandeciendo. Por eso Pablo decía, cada día muero. ¿Estamos dispuestos a morir para poder vivir? Es difícil, ¿verdad? Darle muerte al yo. Es difícil sacrificarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y quizás, hermanos, la mayoría de nosotros que estamos luchando con nuestro carácter horrible, con nuestros hábitos tal vez, hemos llegado a ver y comprender plenamente que muchas veces sentimos que nuestro yo, por decirlo así, tiene más vida que un gato de 9 vidas. Así a veces hemos sentido. Pero Cristo dice, tienes que morir para poder vivir. No hay otra salida. Debemos morir aquella vida que está centrada completamente en el yo. ¿Por qué más Jesús nos invita a que llevemos su cruz? ¿Saben que no podemos ser verdaderos discípulos de Cristo, al menos que llevemos su cruz y que nosotros sigamos en pos de Jesús? Y son palabras certeras de Cristo. Y Él dice así, ahí en Lucas capítulo 14, versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice Jesús, ¿qué dice? No puede, es imposible, no puede ser mi discípulo. ¿Qué hay que hacer antes? Negarnos a nosotros mismos, someternos. Puede ser que un cristiano diga, pues yo ya soy una nueva criatura y tenga 15, 20, 30 o toda la vida de ser cristiano. Pero si no ha tomado estos 2 primeros pasos, no es un discípulo de Cristo. Se equivoca, se engaña a sí mismo. Tenemos primero que llevar nuestra cruz. Cristo dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, si Jesús cambiara las palabras, un ejemplo, si Jesús pusiera a un lado su humillación y sus sufrimientos, y Él declarara de esta manera, el que quiere venir en pos de mí, agrádese a sí mismo y goce del mundo y será mi discípulo. ¿Cuál sería el resultado? Multitudes creerían en Él. ¿No creen? Multitudes. ¿Por qué? Pero hoy, muchos seres humanos, hermanos, lo menos que quieren hacer es tomar su cruz y seguir en pos de Jesús. Porque el tomar nuestra cruz implica no agradarnos a nosotros mismos. Implica
no participar de los placeres y de los deleites de este mundo. Por eso muchos no quieren tomar su cruz e ir en pos de Jesús. Pero en cambio Jesús, ¿qué dice? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, si Jesús nos manda que tomemos su cruz, también es para que vayamos muriendo a cada paso del camino. ¿A dónde se dirigía Jesús cuando Él tomó su cruz? ¿A dónde? Nos dice ahí en Juan, capítulo 19, versículos 17 y 18. Y Él, Cristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí, ¿qué pasó ahí? Le crucificaron. Cristo no iba a crucificar un yo como nosotros. Pero cuando Cristo nos dice, toma tu cruz y sígueme, es para ir a morir aquella vida que nos puede quitar la verdadera vida eterna, aquella vida que está centrada completamente en el yo, hermanos. Rendirnos a Dios, hermanos, es una batalla terrible. De que el yo se someta a Dios es una lucha tremenda. Allá afuera se pelean guerras masivas, grandes, pero jamás se va a comparar a la batalla que hay en mí y en usted, en lo interior, cuando quiere servir a Dios y seguirle. Es una batalla grande. Y nos dice ahí en Camino a Cristo, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. ¿Lo ha probado esto? ¿Lo ha experimentado? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí lo hemos experimentado. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere ¿qué? Una lucha tremenda. Mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. No puede el alma ser renovada en santidad si no está dispuesta a rendirse a Dios, si no estamos dispuestos a someternos a Dios. Y hay seres humanos que se preguntan, ¿pero por qué no la dejó más fácil nuestro Dios? ¿Por qué no se nos da más fácil entrada al cielo? Hermanos, en verdad la entrada al cielo es fácil. Porque para Dios no hay nada imposible. Es Dios el que va a hacer la obra, no usted y yo. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Pero si le permitimos a Cristo, si nos rendimos a Él con su ayuda, Dios nos va a ayudar. Para Pablo, hermanos, Pablo habla con tanta seguridad de esta batalla. Y él dice con palabras certeras ahí en 1 Corintios 15:31. Os aseguro, decía Pablo a sus hermanos, les aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué decía Pablo? Que cada día muero. Si un cristiano pasa un día y no le dio muerte al yo, déjeme decirle que ese yo se va a levantar más fuerte contra él mismo. El yo se va a fortalecer. Imagínense, en un cristiano que pase un mes, un año, varios años, y sin haber muerto al yo, ¿qué tal parece ese yo? Es terrible, en la vida cristiana puede hacer que así pase en muchos de nosotros. Muchos quizás, hermanos, nosotros nos hemos equivocado. Muchos tal vez dijimos en nuestro bautismo, cuando entregamos nuestra vida a Dios por primera vez, bueno, hoy ya soy una nueva persona. Porque si antes no me enojaba, después de mi bautizo, después de que fui enterrado allá en la tumba líquida del bautismo, ya no me voy a enojar. Pero a veces nos traicionamos a nosotros mismos, nos equivocamos. Resulta que a veces la misma persona que entregó su vida a Cristo o se bautizó, se enoja de igual manera como lo hacía antes. El hombre viejo no murió. Y quizás nos haya pasado como Martín Lutero. Yo creo que todos conocemos de la vida del Martín Lutero, ¿verdad? De su historia. Un hombre que Dios lo usó en gran manera a su debido tiempo. Y Martín Lutero, él dijo en cierta ocasión estas palabras, que dice, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo,
pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo ¿cuántos días? Todos los días. Si nosotros estudiamos la historia de Martín Lutero, su vida, hay una gran semejanza entre Pablo y él. Pero él dice, pensé, quizás a muchos nos ha pasado así, pensé que ya era una nueva criatura después del bautismo, pero resulta que no, que si antes me enojaba con mis hijos, hoy de igual manera sigo enojándome, no ha cambiado nada. Y quizá a muchos de nosotros nos haya pasado como este hombre, Martín Lutero. Dice, pensé que el hombre viejo había muerto allá en las aguas del bautismo, pero no, el infeliz sabía nadar, dice. Ahora tengo que matarlo ¿cuántos días? Todos los días. Hermanos, y esa muerte es dolorosa, nos duele, nos va a doler el someternos a Cristo, el someter nuestro yo a Jesús. Duele. Y quizás nos duela tanto, pero no nos preocupemos. Es Dios trabajando en nosotros. Nosotros tenemos que someter al yo como el barro se somete en las manos del alfarero, para que Él haga de ese barro, de esa masa, lo que Él quiera. Está a disposición. Si nosotros hacemos lo mismo con nuestro Dios, si nos sometemos a Él, si nos rendimos, Dios va a hacer de nosotros una nueva criatura. Entonces Cristo tomará el lugar de la vida centrada en el yo. ¿Cuántos creemos así? Nos va a doler quizás, no es fácil. Pero Dios dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, dijo Cristo, la salvará. Salvará la vida eterna. ¿Qué es necesario para que el yo pueda menguar? Juan el Bautista dijo en cierta ocasión, es necesario que Él crezca, Cristo crezca, pero que yo ¿qué? Me venga para abajo, desaparezca, mengüe. Porque el yo no se va a rendir tan fácilmente. Pero si le permitimos a Cristo que obre en nosotros, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Veamos, hermanos, un ejemplo, veamos cómo Cristo se representa a sí mismo y también Él nos representa a nosotros. En Juan capítulo 12, versículo 24, las palabras de Cristo son estas. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿cómo va a quedar? Solo. Pero si muere, este va a llevar muchos frutos. Cristo primeramente, representándose a sí mismo. Cristo dice, os digo que si el grano de trigo no muere, no cae a tierra primero y muere, queda solo. ¿Qué tuvo que hacer Cristo? Venir del cielo, caer acá a esta tierra de tinieblas y morir. Si Cristo no hubiera hecho esto, hermanos, Él se está representando aquí como el grano de trigo. Si Cristo Jesús no hubiera hecho esto, Él hubiera quedado solo y hoy por hoy no habría ninguna alma salvada y eternamente salva. Pero Cristo, representándose con el grano de trigo que cae a la tierra y muere, Él llevó mucho fruto. Y hasta el día de hoy, muchas almas han muerto salvas en la fe de Jesús, con la esperanza de resucitar en aquel día en la segunda venida de Cristo. Pero también el grano de trigo representa a todos aquellos que quieren someterse a la voluntad de Dios y obedecer su santa ley y hacer su voluntad a diario. Entonces, ¿qué representa el que el grano de trigo tenga que caer a tierra? Nos dice ahí en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo Jesús? Se humilló. Tuvo que humillarse, caer a tierra. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos cómo Cristo se humilló a sí mismo. ¿Nos toca algo diferente a nosotros, hermanos? Ejemplo os he dado, dijo Jesús, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Será que es necesario que nosotros nos humillemos?
¿Qué nos dice ahí en 1 de Pedro 5:6? Refiriéndose a nosotros. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué debemos hacer? Humillarnos. Representados como el grano de trigo, también nosotros debemos ¿qué? Caer en tierra, morir, nacer y llevar fruto. Santiago 4:10 también nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tenemos que humillarnos, hermanos. Así de igual manera como Cristo se humilló, vino a este mundo, tomó la naturaleza del ser humano y se humilló hasta lo más, hasta lo sumo. Así nosotros debemos humillarnos también. No podemos dar frutos si no caemos a tierra, si no tocamos tierra y no morimos. Sigue diciendo Juan 12:25, el que ama su vida, dijimos al principio, es aquella vida que está centrada en el yo. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. El que ama su vida. ¿Cuántos de nosotros amamos nuestra vida? ¿Verdad que sí la amamos? Y mucho. Pero ¿cuál es la promesa del Señor que hace a todos aquellos que le sirven y le siguen, hermanos? Hay una promesa ahí mismo. Y nos dice ahí en el versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuántos queremos que esta promesa se cumpla en nosotros? Cristo dijo, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice Juan 14:3. Esa es la promesa de cada uno de nosotros, hermanos. Que si nosotros nos humillamos delante de Dios, caemos a tierra, van a haber frutos. Refiriéndose a lo que dice Juan 12:24, la inspiración nos dice así. Con esta verdad, Cristo relaciona la lección de sacrificio propio que todos deben aprender. Todos los que quieran producir frutos como colaboradores de Cristo deben caer primero en el suelo y morir. La vida debe ser echada en el surco de la necesidad del mundo. El amor y el interés propios deben perecer. ¿Qué deben perecer? El amor propio y el interés propio. La ley del sacrificio propio es la ley de la conservación. Hermanos, queremos sacrificarnos a nosotros mismos. Estamos conservándonos para vida eterna. Así lo dice Jesús. Pero si nosotros no queremos sacrificarnos a nosotros mismos, esta vida pobre, esta vida centrada en el yo, tendrá su límite muy pronto y se perderá. Y perderemos aquella vida también, aquella vida eterna que Cristo ofrece a cada uno de nosotros. Quizá a muchos hermanos nos pone a temblar el que tengamos que sacrificarnos. Quizá a muchos pensamos, pero es imposible. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero recordemos lo que dice la palabra de Dios. Solo quiero mencionar 3 puntos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Todo aquello que esté de acuerdo, que Dios nos permita y nos llame a hacer, lo podemos hacer en Cristo Jesús. No por nosotros mismos. Nosotros no somos nada ni nadie. Pero en Cristo Jesús podemos ser más que vencedores. Otro punto nos dice allá en Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Nos da esperanza? Porque para Dios no hay nada imposible. Otro punto que nos da la Biblia de muchos es aquel que dijo Jesús, al que cree, todo le es posible. ¿Creemos que podemos darle muerte a nuestro yo? ¿Creemos que podemos someternos a Cristo, hermanos? Sí, porque todo lo podemos en Cristo. Y al que cree, todo le es posible. Y para Dios no hay nada imposible. Amén.
Nos sigue diciendo, el labrador conserva su grano arrojándolo lejos. Oigan bien, así sucede en la vida humana. Dar es vivir. La vida que será preservada es la que se haya dado libremente en el servicio a Dios y al hombre. Los que por amor a Cristo sacrifican su vida en este mundo, la conservarán para la eternidad. Y es algo que a veces se nos hace duro. No queremos sacrificar nuestra vida. La vida dedicada al yo, escuchemos este párrafo, como dice. La vida dedicada al yo es como el grano que se come, desaparece, pero no hay aumentos. Si nosotros tenemos una librita de frijoles, hermanos, quiero ilustrar esto, pero decidimos hacerla para el almuerzo y la comemos, ¿va a haber aumento? No. Pero si nosotros venimos y decimos, no me la voy a comer, me voy a sacrificar a mí mismo, esta libra de frijoles la voy a ir a sembrar. Cuando dé cosecha, ¿cuánto creen que puede dar esa libra de frijoles? ¿Cuánto creen que puede aumentar? Aproximadamente una libra de frijoles anda dando como un quintal de frijoles, que vienen siendo 100 libras. Una libra de frijoles bien pegada. ¿Y qué dice aquí? La vida dedicada al yo es como el grano que se come, desaparece pero no aumenta. Hay que hacer sacrificio propio, hermanos. No podemos por nosotros mismos, pero con Cristo sí lo podemos hacer. Si nuestra voluntad hasta ahora ha estado centrada en el yo, hermanos, ¿sabe qué nos pide Cristo? Para que cambie el rumbo de nuestra vida. Quizá para muchos se nos haga difícil también esta. Cristo pone otra ilustración y Él nos dice ahí, en Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a sacar ese ojo si es ocasión de que caigamos? Y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y el 30 nos dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermanos, muchos seres humanos en este mundo, para poder salvar la vida física, cortan hasta una mano o un pie. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos conocido personas que se han cortado algún pie para evitar que la enfermedad termine con todo el cuerpo y la vida. Yo conozco a una persona que se cortó un pie porque la diabetes, creo que es por la diabetes, ¿no? Que se los cortan para salvar. ¿Cuánto más fervorosamente debiéramos cortar aquello que nos puede echar a perder el alma en el infierno? ¿Cuánto más? Deberíamos cortar todo aquello que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Gracias a Dios que esto no es literal, pero aún, si Cristo fuera, estas palabras de Cristo, si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo, o si la mano, córtatela. Gracias a Dios que esto no es literal, pero yo creo que muchos, si quisiéramos realmente entrar en la vida eterna, estaríamos aún dispuestos a sacarnos el ojo y a cortarnos la mano. ¿Verdad que sí? Al cabo, cuando venga Cristo, nos devolverá ese ojo o esa mano que se haya amputado. Pero no se refiere a lo literal. Gracias a Dios que no. ¿A qué se refiere? ¿Qué representa la extracción del ojo y la amputación de la mano? ¿Qué es lo que representa? Vamos a leer ahí. Discurso Maestro de Jesucristo, página 55, nos dice: para que podamos alcanzar este alto ideal, debe sacrificarse todo lo que le causa tropiezo al alma. Por medio de la voluntad, el pecado retiene su dominio. Al principio dijimos que el pecado se origina en la voluntad centrada en el yo. Y aquí nos dice, por medio de la voluntad el pecado retiene su dominio sobre nosotros.
La rendición de la voluntad se representa como la extracción del ojo o la amputación de la mano. ¿Qué representa? El que tengamos que sacar un ojo o la amputación de una mano. Representa rendir la voluntad a Dios. Necesitamos hacer esto, hermanos, y es de vida o muerte. El tiempo se está pasando y nuestro yo sigue tan vivo cada día. Y a veces cada día pasa y más robusto. Y a veces nosotros nos asustamos. Señor, ¿y cómo le hago? Es que no puedo cambiar. Es que mi carácter, yo me veo igual que al principio de mi vida cristiana. Y echamos de ver cómo está nuestro carácter. Echamos de ver cómo el yo quiere tomar la preeminencia en todas las cosas. Y eso nos pone a temblar a muchos. ¿Cómo le hacemos? Permitámosle a Jesús. Solo Él puede hacer una obra positiva en cada uno de nosotros. Nos sigue diciendo, a menudo nos parece que entregar la voluntad a Dios es aceptar una vida contrahecha y coja. Pero es mejor, dice Cristo, que el yo esté contrahecho, herido y cojo, si por este medio puede el individuo entrar en la vida. Lo que le parece desastre es la puerta de entrada al beneficio supremo. Es mejor, dijo Cristo, que nuestro yo esté como contrahecho, herido y cojo, si por este medio podemos entrar en la vida eterna. Pero dice la última parte, lo que le parece desastre es la puerta de entrada al beneficio supremo. Muchos se preguntan, ¿y qué tal que si yo acepto a Cristo como mi Salvador personal? ¿Qué tal si yo decido seguir a Cristo? ¿Irán a haber pérdidas terrenales? Quizás sí. Y eso es lo que muchos no quieren, porque le parece un desastre a la entrada. Pero lo que no sabe que es, entra en la puerta al beneficio supremo, a todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos, aquellos que le obedecen y que le aman. Muchos en esta vida temen hacer una entrega completa a Cristo, hermanos. Y Cristo nos dijo en Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es ese todo? ¿Qué es ese todo, hermanos? Se nos hace una pregunta en la inspiración y nos dice, ¿y qué abandonamos cuando lo damos todo? Es una pregunta que se nos hace. ¿Qué abandonamos? Un corazón manchado de pecado. ¿Para qué? Para que el Señor Jesucristo lo limpie con su propia sangre. Para que lo salve con su incomparable amor. Y sin embargo, ¿cómo ven esto los hombres? Los hombres hallan difícil renunciar a todo. Hallamos difícil. ¿Por qué? Porque para muchos las riquezas son el ídolo de muchos. El amor al dinero, el deseo de acumular riquezas, son ídolos que están tan arraigados en el trono de nuestra vida que es difícil quitar de nosotros. Otros adoran la reputación, los honores en este mundo, la buena fama. Por eso a los hombres se les halla difícil, ¿qué? Se nos halla difícil renunciar a todo. Qué tristeza, ¿verdad? No sabemos en verdad a lo que estamos renunciando. Por eso, hermanos, ¿qué abandonamos cuando lo damos todo? Un corazón manchado. ¿Para qué? Para que Cristo lo purifique y lo lave en su propia sangre. Por eso Jesús nos pide nuestro corazón. Jesús nos dice en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Muchos cristianos hoy en día están viendo por los caminos del Señor, pero sin entregar primeramente el corazón a Jesús. ¿De qué nos va a servir al final de todo? Vamos a ir a la muerte eterna. Porque al menos que entreguemos nuestro corazón. En verdad, ¿qué va ahí en el corazón? Va el egoísmo,
Ahí va todo. En el corazón manchado por el pecado va egoísmo, malos deseos, envidia, orgullo, amor al dinero, amor a la reputación. Ahí va todo. Por eso Cristo nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. No nos preocupemos con otra cosa. Démosle el corazón a Jesús. Y Él ha prometido que lo devolverá limpio. Ahora veamos un ejemplo, hermanos. El ejemplo de Jacob. Yo creo que todos conocemos su historia. En aquella noche de lucha, Jacob luchó, yendo de allá de la tierra donde su tío Labán, a la tierra de sus padres, sabiendo que quizás su hermano Esaú lo esperaba, y en verdad, su hermano Esaú venía contra él al encuentro con 400 hombres capacitados para pelear. Mas Jacob iba solo con sus esposas y con sus niñitos. ¿Qué podía hacer Jacob? Lo que más le pesaba no era que él perdiera su vida, su propia vida, sino que por su propio pecado perecieran todos aquellos niños que llevaba a su cuidado. Y una noche, cuando él mandó a un siervo llevándole regalos y un mensaje a su hermano Esaú, su hermano Esaú no le paró importancia al siervo. Él venía y el siervo se adelantó a Jacob y le dice, tu hermano viene con 400 hombres. ¿Qué hizo Jacob? Fue y se arrodilló. Fue y se quedó solo, dice la Biblia, para luchar con Dios en oración. Y tuvo una lucha tremenda esa noche. Vamos a leer ahí. En Génesis capítulo 32, versículo 25 nos dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Imagínense esa tremenda lucha. Ya hemos luchado nosotros toda una noche hasta que raya el alba, hasta que el sol sale en la mañana con Dios. Ya hemos luchado con Dios en oración. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Saben que Jacob no ganó la victoria, sino hasta que cojeaba, hasta que quedó herido, hasta que se rindió, ganó la victoria. Pero nosotros, yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado toda una noche en vela con Dios, ¿verdad? Orando. Yo creo que algunos hasta medianoche. Versículo 26 y 27 dice, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Hemos sido persistentes delante de Dios, hermanos, y hemos dicho, Señor, yo no lo voy a dejar en mi oración hasta que usted me bendiga. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque Jacob, ¿qué significaba el nombre? ¿Cómo? Que se me olvidó a mí. Usurpador, engañador, ladrón. Pero Cristo le dijo, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Qué representa, qué significa Israel? El que lucha con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has ¿qué? Vencido. ¿Por qué venció Jacob? En la vida de Jacob vemos, en esa noche de lucha, vemos persistencia. Muchos de nosotros oramos una vez, si bien 2 o 3, por algún asunto en nuestra vida espiritual. Y si no vemos respuesta rápido de Dios, ¿qué hacemos? Soltamos ese pedido. Rápido nos cansamos. No luchamos con Dios en oración. Es más, a veces luchamos contra Dios, no con Dios. Debiéramos luchar persistentemente en la oración con Dios para poder salir bendecidos. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.
¿Cuántos queremos la bendición de Dios para nosotros? ¿Cuántos queremos que Dios nos bendiga sometiéndonos a Él, rindiendo nuestro yo a Dios? ¿Cuántos queremos esa bendición? Yo creo que todos, pero hay que ser persistente. Dice el versículo 30 y 31, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, el rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. No fue cuando cojeaba Jacob que ganó la victoria, hermanos. En realidad, este varón que se menciona aquí, ¿quién era? El ángel del pacto, Cristo mismo. Con él luchó Jacob. Luchemos con Jesús en oración y veremos que la victoria es segura. ¿Qué más hizo Jacob en aquella noche? ¿Qué más? ¿Saben que Jacob lloró delante de ese ángel? Rogó como nunca antes había rogado y obtuvo la victoria. Nos dice ahí en Oseas capítulo 12 versículo 4, venció al ángel y prevaleció. ¿Qué más? Lloró y le rogó. ¿Cuántas veces hemos llorado a los pies de Cristo para alcanzar la bendición que Jesús tiene para nosotros? ¿Cuántas veces hemos rogado con lágrimas? Jesús quiere bendecirnos. Él quiere darnos la victoria. Pero la victoria no se obtiene orando una vez. Dios dice en su palabra, orad sin cesar. Eso no significa que pasemos día y noche arrodillados delante de Dios, pero debemos andar elevando la mente, el corazón, en fervorosa oración durante el día hasta que nos durmamos. Dice ahí Patriarcas y Profetas, página 175. El ángel trató de librarse de él y le exhortó, déjame que raye el alba. Pero Jacob contestó, no te dejaré si no me bendices. Y dice aquí, si esta hubiera sido una confianza jactanciosa y presumida, Jacob habría sido aniquilado en el acto. Pero Jacob se humilló con sincero corazón, hermanos. Pero tenía la seguridad del que confiesa su propia indignidad y sin embargo confía en la fidelidad del Dios que cumple su pacto. ¿A quién ha rechazado Dios cuando viene humillado y contrito delante de Él? ¿Ha habido alguna persona? Jamás. No hay uno que haya venido arrepentido, humillado, contrito delante de Dios que Él lo haya rechazado. Jamás. Jacob luchó con Dios y venció por su humillación, su arrepentimiento y la entrega de sí mismo. Este pecador y extraviado mortal prevaleció ante la majestad del cielo. Se aferró con mano temblorosa de las promesas de Dios y el corazón del amor infinito no pudo desoír los ruegos del pecador. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Rogar. Tenemos que aferrarnos con mano temblorosa de las promesas de Dios. Hoy estudiamos en la lección de esta mañana que en las promesas de Dios, Dios es imposible que Él mienta. Las promesas de Dios son infalibles, no pueden fallar. Y si fallan en mi vida es porque yo fallo. No es Dios ni sus promesas. Nos dice aquí, no desespere nadie de ganar la victoria. La victoria es segura cuando se rinde el yo ante Dios. Es segura cuando se rinde el yo ante Dios. Y Cristo, hermanos, solamente Cristo es el único que puede poner en nosotros el querer y el hacer. Y Jesús dijo en cierta ocasión, ahí en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, ¿qué hacen? Lo arrebatan.
Esta violencia que menciona Cristo aquí, en su palabra, no es la violencia de allá afuera del mundo. Esta violencia, hermanos, implica todo el corazón. Esta violencia se entiende como un santo fervor delante de Dios en oración, como el que manifestó Jacob aquella noche de lucha. Un santo fervor debemos ser violentos. ¿Pero qué representa la violencia? Un santo fervor. El ardor, hermanos, y la oración deben ocupar el descuido y la indiferencia que en muchos de nosotros ha habido para poder ganar esa victoria. ¿Y quién nos da la victoria? La palabra de Dios nos dice que la victoria nos da ¿quién? Dice 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean a Dios, sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Por quién? ¿Por nosotros mismos? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera. Y con esta victoria, hermanos, que Cristo gana para nosotros y por nosotros, podemos tener la certeza, cual Pablo hubiera dicho allá en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, lo que dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ah, qué belleza que nosotros tuviéramos esa certeza hoy y pudiéramos decir: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Necesitamos morir antes. Necesitamos rendirnos a Dios para que podamos decir con verdad, como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo ¿dónde? En la fe. Mas el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. Miren cómo dice este párrafo. El yo es difícil de vencer. No es fácil someter al Espíritu de Cristo la depravación humana en cada una de sus formas. No es fácil. Nuestra naturaleza humana está tan depravada, tan arruinada, que no es fácil someterla al control del Espíritu Santo. Pero todos debieran sentirse impresionados con el hecho de que a menos que se obtenga esta victoria por medio de Cristo, no hay esperanza para ellos. Hermano, que esto nos despierte, nos impresione. No va a haber esperanza para nosotros. Si nuestra naturaleza humana depravada no la sometemos a Cristo, no hay esperanza. Por eso dijo Cristo allá en Marcos 8:35, y el que pierda su vida, o el que salve su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Necesitamos morir para poder vivir. La victoria puede ser obtenida porque nada es imposible para Dios. ¿Cuánto le damos? Decimos un amén. ¿Cuánto le damos las gracias a Dios? Porque nada es imposible para Dios. Por medio de su gracia auxiliadora, todo mal carácter. Y aquí entra el que muchos cristianos dicen: es que no puedo cambiar. Así soy, así es mi carácter y así seré. Bueno, si usted no tiene fe en Cristo, así se va a quedar hasta el final. Eso no va a cambiar. Por medio de su gracia auxiliadora, todo mal carácter, toda depravación humana pueden ser vencidos. Podéis ser vencedores si estáis dispuestos a emprender la tarea decididamente en el nombre de Jesucristo. Hermanos, ¿qué tiene que haber en nosotros? Tenemos que tomar esta decisión decididamente, emprender esta tarea de someternos a Dios, pero decididamente. Jacob prevaleció porque en él hubo decisión, hubo persistencia, fue diligente en aquella lucha.
Él, hasta que no se rindió a sí mismo delante de aquel varón, delante de Cristo, no pudo obtener la victoria. Hasta que no se sometió. Jacob luchó con todas sus fuerzas, casi sobrehumanas, pero no pudo ganar la victoria con sus propias fuerzas, sino hasta que se rindió, hasta que el ángel del pacto, Cristo Jesús, tocó su muslo y descoyuntó aquel muslo. Allí se rindió. Necesitamos ese toque divino. Necesitamos ese toque en nuestra vida espiritual. Necesitamos el toque de la fe, hermanos, para poder rendirnos a nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Cuál es la promesa? El privilegio de los que saldrán vencedores. ¿Qué dice Cristo? Y con esto ya voy a terminar. Dice Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, dice Jesús. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántos queremos salir vencedores? ¿Cuántos queremos triunfar? ¿Cuántos queremos rendir nuestro yo, nuestra voluntad a Dios? Nos dice otra promesa. El que venciere heredará todas las cosas. ¡Qué maravilla! A veces uno anda un poco desanimado, pero en lo personal, cuando yo leo este versículo, me da fuerza espiritual. Heredará todas las cosas, dice. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué promesa maravillosa para todos aquellos que venzan. Pero ¿qué tenemos que hacer para poder vencer? ¿Cuántos queremos salir vencedores, hermanos? Si los que estamos aquí queremos ser vencedores al final de todo, ¿qué tenemos que permitir? Tenemos que permitir, hermanos, si un día queremos nosotros sentarnos en el trono de Cristo, estar con Él cara a cara, hoy, en esta tierra, en esta vida, tenemos que permitir que primero Jesús se siente en el trono de nuestra vida. ¿Cuánto se lo vamos a permitir? ¿Cuántos queremos permitirle a Jesús? Es imposible que nosotros en esta vida no le permitamos a Jesús que Él se siente primero en el trono de nuestra vida y querer después, un día, sentarnos en su trono. Es imposible. Primero tenemos que permitir que Jesús se siente en el trono de nuestra vida, que se siente en el trono de nuestro corazón. Y entonces, si perseveramos hasta el final, nos sentaremos en aquel día con Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga, hermanos. La Biblia nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que el Señor nos bendiga y nos dé esa gracia para podernos someter al Espíritu de Dios, hermanos. Amén.